Buenos días a todos, bienvenidos al seminario universitario online de Diplomacia Cultural, Innovaciones y Desafíos. Hoy vamos a hablar de ciudades creativas y regiones y de intercambios en diplomacia cultural. Tengo conmigo, yo soy Javier Ferrer, me presento, presidente de Viver Creativo y director de Creavinars, Hub Creativo Digital Iberoamericano, y tengo conmigo a Luis González Bernal, coordinador de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México, y Alejandra Martí, directora ejecutiva de OLA Ópera Latinoamérica. En principio vamos a tener un conversatorio apoyado por introducciones audiovisuales, pero me gustaría en primer lugar que cada uno de nosotros hablaran de su propia organización, aunque lo acompañemos finalmente de un apoyo visual con material. En el caso de Luis, por ejemplo, lo va a hacer con un material que tiene la ciudad de Puebla para explicar lo que es Puebla como ciudad de innovación. Doy la palabra a Alejandra Martí específicamente para que nos hable concretamente de qué es OLA Latinoamérica. Muchas gracias, Xavier. Hola, Luis, un gusto saludarte. Saludar a todos los que nos acompañan hoy día también y muchas gracias a la invitación a este seminario tan interesante. Bueno, contarle un poco desde dónde hablo. Ópera Latinoamérica es una red de teatros que fue fundada el año 2007 con un conjunto de teatros latinoamericanos en el Teatro Municipal de Santiago. Participan como cofundadores el Teatro Solís de Montevideo, Bellas Artes de México, el Teatro Colón de Buenos Aires, San Pablo de Brasil, etc. Los principales teatros de Latinoamérica, o casas líricas, digamos. Nace con la intención, en ese momento, de coproducir espectáculos y de hacerlos circular. Y justamente tratar de hacer sinergia en todo este aparataje productivo que tienen los teatros, bajar costos y hacer también una circulación de artistas. Con el paso de los años, los ejes de la red, la verdad es que se fueron multiplicando. Entonces, así que hasta el año ya 2020, que estamos ya constituidos fuera del Teatro Municipal de Santiago, hace 3 años nos constituimos como una red independiente, como una corporación, se han agregado 4 ejes más. La asociatividad se mantiene, por supuesto, en todos los términos de coproducción, pero también se agregó comunicación digital, entendiendo que estamos en un continente que hablamos prácticamente una sola lengua, 600 millones de habitantes, bueno, menos Brasil, pero 420 millones de habitantes hablan este mismo idioma, por lo tanto hay una fortaleza de romper fronteras y de armar un continente a través de la lengua. También la formación tanto de nuestros artistas como de nuestros técnicos, el acceso, ampliar el acceso a los públicos, a los nuevos públicos, tanto a nivel de programaciones infantiles como también trabajo a nivel de nuevos repertorios, de nueva creación. Y por último, la tecnología. Y aquí dejo este eje para el final, porque la verdad es que la tecnología fue un caballito de batalla, como decimos acá en buen chileno, que utilizamos justamente para armar red. Hace 3 años nosotros creamos una marketplace que se llama Escena Digital, gracias a fondos del gobierno chileno que apuntaban justamente a desarrollar proyectos desde Chile que tuvieran una amplia escalabilidad internacional, sobre todo a nivel Latinoamérica. Entonces creamos este marketplace que en un principio era para comercializar espectáculos y también poder comercializar las salas de nuestros teatros. Ustedes saben que parte de los ingresos de los teatros es arrendar sus salones y salas para eventos, giras, etc. Pero resulta que con el paso del tiempo y con la validación de la iteración de este mock-up, que se llama este mínimo producto viable, que nace como una idea, nos fuimos dando cuenta que también había un sector sumamente desatendido, que eran los artistas latinoamericanos. Para tú poder consagrarte en escenarios europeos y norteamericanos, tienes que haber actuado en esas salas, si no, no entras a los catálogos, como es el caso de Opera Base, o de TrueLink, o de otros catálogos internacionales. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá hay una oportunidad, hagamos un catálogo de artistas latinoamericanos, y a través de la red que ya estamos constituida, ampliemos esta gran comunidad, y es así que armamos la sección de artistas dentro de Escena Digital. Yo quiero, Xavier, compartir ahora brevemente, les voy a mostrar cómo es esta plataforma. Como ustedes pueden ver, Escena, es Escena Digital, tiene estas 3 secciones: últimas producciones, teatros y artistas. Entonces, esto funciona por un sistema de fichas, donde los teatros suben las producciones que quieran vender o alquilar. Ojo que muchas veces se confunde que es como que hiciéramos streamings de espectáculo, pero acá lo que se vende y lo que se comercializa son las escenografías, los vestuarios, en el caso que haya adaptaciones,
a las adaptaciones o los subtítulos, etc. Entonces esto es una ficha tipo de teatro, perdón, de producción. Si ven acá que está como con candadito, es porque yo estoy desde un computador que no estoy suscrita, porque esto tiene que tener un pago, una suscripción, tiene también un sistema, un modelo de negocio detrás. Entonces los teatros de Ola están, por supuesto, incorporados y como parte de sus pagos tienen acceso a este catálogo, pero aquellos teatros que no están en Ola y que, por ejemplo, en cualquier parte del mundo se quieren suscribir, tienen que pagar un fee anual. Y acá están distintos teatros que son parte de Ola y que también muestran y suben sus salones. Bueno, entonces lo que yo les comentaba, la última etapa que desarrollamos es esta sección de artistas. Y acá lo interesante fue que durante la pandemia, nosotros íbamos a lanzar este proyecto en marzo, y por la pandemia dijimos, bueno, no podemos lanzar un proyecto de pago a los artistas latinoamericanos que obviamente están sin recibir ingresos. Entonces dijimos, perfecto, hagamos 6 meses gratuito, y los invitamos a suscribirse y empezamos a armar comunidad con ellos. Empezamos a tejer una serie a ver, déjame entrar a algún cantante. Empezamos a armar una serie de conversatorios, de charlas, de sesiones de networking. Ahí, por ejemplo, eso es una ficha como de teatro donde sale su trayectoria. Tú tienes acá un contact box donde puedes escribirle directamente si es que quieres conocer o agendar cosas con ella. Entonces, eso es un poco lo que fue Escena en su desarrollo digital. Entonces, para aquí con esto ya termino, lo que hicimos fue empezar a consolidar esta red y esta comunidad por medio de sesiones de trabajo. Hasta la fecha se han sumado casi 100 artistas a la plataforma, y todos los viernes estamos haciendo conversatorios, estamos haciendo entrenamientos, sesiones de networking. Para ellos ha sido realmente súper interesante poder conocerse entre ellos mismos, echarse un cable o una mano en estos momentos, además en que el networking y el trabajo en red cobra tanta importancia. Entonces también hemos dado un paso hacia una comunidad latinoamericana, hacia un sector artístico que desde Ola no estábamos atendiendo por ser una red de teatro básicamente, y esto ha sido un poco el brazo digital. Con esto nos transformamos en un modelo de gestión, ¿cómo se le llama? Modelo híbrido de gestión, porque tenemos un brazo digital y otro brazo análogo que es Ola, y es así como la red también se ha ido también empoderando y creciendo a través de lo digital mucho en los últimos meses. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Alejandra, por introducirnos en Ola Latinoamérica, en Ola. Y le doy paso a Luis González Arenal. Voy a compartir una pantalla en la que hay una presentación.
Bueno, pues primero agradecer esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, al doctor Juan José Sánchez Balaguer, a la Cátedra de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández, muy agradecido. Bueno, les voy a hablar un poco de mí primero, aunque de repente suena eso un poco presumido, pero en realidad yo soy un arquitecto que me metí en este asunto por cuestiones del destino. Fundé mi despacho de arquitectos desde séptimo semestre en la universidad. Quiere decir que tengo desde antes de Cristo dedicándome a mi profesión, desde hace más o menos 45 años. Y fui presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla. Me entero en 2012 que en 2011 nos habían nombrado la capital de la innovación y diseño del país. La Secretaría de Economía Federal. Era el secreto mejor guardado de la humanidad en Puebla. Y entre las cosas que descubrí fue un mapa de ruta en el que uno de los objetivos era ser ciudad del diseño de UNESCO. Empecé a trabajar en esto, inclusive pues a presionar por todos lados, hice hasta bullying institucional para lograr que se hiciera este asunto. Nos nombran en 2015 Ciudad del Diseño de UNESCO. Una cosa muy significativa fue que nos nombran un 11 de diciembre, 28 años después de que nos nombran Patrimonio de la Humanidad. Y hace un año nombraron a la Talavera de Puebla, que es la cerámica, también patrimonio intangible, curiosamente el mismo día. Entonces, a raíz de este asunto lo empiezo yo a promover y me doy cuenta, pues, de la gran importancia de estas redes, ¿no? De algo que yo digo mucho ahorita que comentó Alejandra de las redes, que este es un network, pero esta sí es una net que works, esta sí es una red que trabaja, porque hay networks en las que nadie se conecta con nadie, y creo que es un motivo maravilloso para hacer visible a la industria creativa y para luchar, que es lo que hacemos los tres, contra esta pandemia de la invisibilidad de la cultura, de la innovación y del diseño. Entonces es, en pocas palabras, básicamente lo que hago. Esto me llevó a convencer a un gobernador para que hiciera una oficina que era la Comisión de Innovación y Diseño del Estado, que era totalmente transversal, una fábrica de oportunidades para todos los niveles de gobierno, para los ONGs, para las instituciones empresariales, para las universidades, para todo mundo, y todo en base a la creatividad, a un pensamiento de diseño y a la innovación. Y entonces estoy en este camino en el que todos los días hay sorpresas y cosas maravillosas, como estar aquí con ustedes ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues me toca en mi caso presentarme. Yo, bueno, vamos a poner después un vídeo explicando un poco qué es esto de Creavinas y qué es esto de Viver Creativo.
Yo también, bueno, mi nombre es Javier Ferrer, como me he presentado, soy presidente de la asociación Viver Creativo. La asociación Viver Creativo nace como una asociación de gestores culturales. Yo vengo del ámbito de la gestión cultural, he trabajado concretamente en dos ámbitos muy diferentes. Empecé mis pinitos en el ámbito de la gestión cultural, concretamente en el ámbito de las artes escénicas, y posteriormente, por cuestiones de la vida, acabé dirigiendo un centro de arte contemporáneo aquí en España, en Valencia, dedicado a temas multidisciplinares, a la investigación multidisciplinar. Abordamos un poco casi todos los lenguajes que se podían abordar desde el punto de vista de las artes visuales, y después de haber estado un tiempo en México, trabajando en México, regresé a España. Durante 8 años estuve en México, con lo cual conozco muy bien México y Puebla concretamente, ciudad que admiro por muchas razones. Y bueno, pues tuve una epifanía, por decir una manera, y me di cuenta de que cuando hablábamos de cultura, hablábamos fundamentalmente de creatividad. Y cuando hablábamos de creatividad, estábamos hablando también de economía, que era algo que no se asociaba fundamentalmente a la cultura, porque de alguna manera había habido una cierta aversión por parte del mundo de la cultura a hablar de la cultura en términos económicos, y por parte de la economía también había una sensación de que la cultura era, por decir una manera, una actividad no lucrativa, una actividad que no tenía por qué generar ingresos para nadie, sino que era simplemente contemplativa, ¿no? Un poco pues en esa teoría de alguna manera de la bohemia, ¿no? De que no se tiene que sobrevivir de esto, vivir de esto. Y bueno, pues organizamos una asociación que se llama Viver Creativo, precisamente para visibilizar las industrias creativas, como tú decías bien, Luis, y fundamentalmente nos planteamos qué podíamos hacer desde el ámbito de la visibilización. Y creamos Creavinars como un subproducto o una rama, digamos, que creíamos que era muy interesante potenciar. Porque definitivamente estábamos creando una red, lo que intentábamos era crear una red. Empezamos desde aquí, desde España, y paulatinamente hemos producido contenidos también desde México y desde Argentina, y estamos ampliando pues un poco el ámbito de la conciencia colectiva y de la inteligencia colectiva a través del intercambio cultural. Por eso, cuando hablemos probablemente de diplomacia cultural, deberíamos referirnos en primer lugar a las redes, porque creo que somos los agentes más fidedignos, más viables y más reales de diplomacia cultural y de multilateralidad en el ámbito del intercambio cultural. Hemos hecho, fundamentalmente, somos un think tank, hemos hecho acciones de difusión, de contacto, de formación, de consultoría y de transformación digital. Y bueno, pues poco espero haber resumido de alguna manera mi trayectoria vital y mi planteamiento, digamos, respecto a lo que vamos a hablar hoy, que es diplomacia cultural. Y me gustaría empezar a compartirles una presentación y de alguna manera introducir de este modo el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, pues la primera cuestión que vamos a abordar hoy es el tema de la diplomacia cultural. Me gustaría introducirla yo y que ustedes, bueno, pues que dialogáramos en torno a esa idea de diplomacia cultural que nos sugiere el seminario, ¿no? Yo he hecho una indagación, un poco un árbol de ideas, y me he encontrado con multitud de conceptos polisémicos, en cierto modo caóticos y en cierto modo también polifónicos. Es decir, me he encontrado con una gran cantidad de referencias a lo que es diplomacia cultural. Por un lado, me he encontrado el concepto de comunicación, diplomacia pública, diplomacia internacional, propaganda, civilización, intercambio de civilizaciones, conexiones, relaciones culturales, cooperación. Al fin y al cabo, bueno, he hecho un poco una reflexión y que he dicho, bueno, pues al fin y al cabo el Estado, bueno, pues ha utilizado la cultura, la ha manipulado en cierto modo para apropiarla y defender una visión a través de un arma de seducción masiva, que es esto de la cultura. ¿Por qué es un arma de seducción masiva? Porque la han empleado todos los estados prácticamente, o todos la emplean, la cultura, como una forma de intercambio, una forma de conexión y de atractivo y de seducción hacia la propia visión, la visión nacional de cada uno de ellos, y a su vez, lógicamente, es un arma porque es un instrumento que sirve
y está al servicio de esa política, digamos, de carácter general. Quizá dentro de las armas del Estado es la arma más amable, más agradable, más seductora de todas, ¿no? La que emplea para utilizar la conexión con otros estados o otras culturas o otros ciudadanos de otros países. Yo creo que, en cierto modo, pues la cultura, al fin y al cabo, es una narrativa articulada, cada uno de nosotros pertenecemos a una narrativa, a una cosmovisión prácticamente, cada una de las naciones tiene una construcción, y del intercambio de esas construcciones salen cosas muy interesantes como los mestizajes. La relación que tenemos nosotros, los españoles, con América Latina es obvia porque, al fin y al cabo, ustedes son una cultura de fusión en la que un componente importante es digamos, la civilización que nosotros aportamos a la América Latina a través de fusiones, a su vez, de otras civilizaciones que veníamos acogiendo nosotros previamente. No hace falta que nos llegamos a ningún detalle. Pero yo lo que quiero defender también es que, de algún modo, el Estado, y es un poco lo que quiero hacer ver, es que estamos en una época en la que la diplomacia no tiene por qué ser una diplomacia formal. Estamos en una época en que la diplomacia tiene que ser una diplomacia, digamos, abierta a los agentes. Y estamos 3 redes hablando hoy, interlocutando precisamente sobre conexiones culturales, sobre intercambios, sobre, de alguna manera, horizontalizar y quitarle el arraigo vertical que tiene la idea de diplomacia cultural. La idea de diplomacia cultural es un Estado utiliza las artes o la cultura para vender una visión. Nosotros somos organizaciones que estamos conectados en red, pertenecemos al mundo de Internet y lo que hacemos es digamos, una diplomacia cultural horizontal e informal. Es decir, de alguna manera no estamos en el ámbito del Estado, no pertenecemos al Estado, pero sí que complementamos lo que los Estados están haciendo. Y pienso que también habría que tener en cuenta una cosa que es muy importante, y es que, al igual que existe una política del Estado humanitaria que realizan las organizaciones no gubernamentales muchas veces, los Estados deberían empezar a tomar conciencia de las redes como agentes para la diplomacia cultural informal. Es decir, deberían de ir pensando hasta qué punto les interesa, porque nosotros somos mucho más ágiles. Tengamos en cuenta que para nosotros somos flexibles, mucho más dinámicos, mucho más eficaces, generamos mucha más multilateralidad, estamos en contacto constantemente y de manera inmediata, con lo cual, de alguna manera, estamos generando un corpus de relaciones prácticamente inmediatas frente a la rigidez del Estado a través de los centros culturales, o sea, de la política clásica de la diplomacia cultural. Entonces, de algún modo, yo creo que reivindico el papel de las redes y reivindico el papel de alguna manera, que los agentes, digamos, de la diplomacia cultural sean, de alguna manera, agentes que no tienen nada que ver con la definición clásica. Y tercera cuestión que me parece importante también, es decir, estamos en una región hispanohablante. No hemos generado modelos de desarrollo tecnológico propio. Tenemos una dependencia enorme y eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Es decir, el español, por ejemplo, que hablarán las máquinas y que hablan las máquinas. ¿Qué tipo de español vamos a requerir para el futuro? ¿Vamos a necesitar un español matizado por cada una de las peculiaridades regionales que tiene el español en cada uno de nuestros países? ¿O cuál es el español? Porque, por ejemplo, sabemos que la inteligencia artificial habla inglés y que, de algún modo, el español también lo tenemos que ir incorporando a todas las tecnologías. Lo tenemos que ir incorporando porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que tenemos un déficit de contenidos en español de carácter científico. Si vamos a la Wikipedia, por ejemplo, nos diría que el español está en 9º lugar en aportaciones científicas. Es decir, de algún modo el español está retrocediendo y está tomando conceptos que son de fuera, de nuestra región, y los está adaptando como propios en un proceso de colonización cultural muy grave. Por lo tanto, si vamos a hablar de diplomacia cultural, tenemos también que hablar de modelos Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial es el petróleo del futuro.
el que controle y sea capaz de generar modelos propios, va a poder también formatear la sociedad del conocimiento futura. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de colonización cultural, por eso también se lo someto a un debate para que lo comentemos entre todos, y hay que, de alguna manera, subvertir esa situación. Tercera cuestión que me gustaría completar también o comentar con ustedes. Yo creo que existen dos escuelas de diplomacia cultural y hay que analizar esto desde el punto de vista, digamos, del statu quo actual. Les pongo el ejemplo de la Acción Cultural Española y les pongo el ejemplo del British Council. ¿Qué hace la Acción Cultural Española fundamentalmente, o hacen casi todos los países? Están haciendo una política que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, uso de las artes, la literatura, por ejemplo, apoyo de la publicación de libros o revistas, ofertas de libros y revistas en centros culturales, en cine, financiación de películas, en música, es decir, toda una serie de acciones que todos reconocemos y que, de algún modo, lo único que están haciendo es generando a lo mejor una cierta visibilidad para el producto cultural nacional. Pero preguntémonos qué están haciendo en otros lares, ¿no? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, el British Council? Que a mí me parece muchísimo más interesante. Creo que los ingleses han inaugurado un tipo de diplomacia cultural muy diferente. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que están haciendo es, primero, vamos a dejar el ámbito de las artes. Bueno, no es que lo vamos a dejar, sino que vamos a centrarnos en la idea de economía creativa más que en artes. Vamos a hablar del conjunto de actividades creativas, por lo tanto vamos a incorporar la tecnología, vamos a incorporar innovación, vamos a incorporar digitalización, vamos a incorporar diseño y nuevos lenguajes que están apareciendo y nuevas propuestas desde el punto de vista de la digitalización, nuevas profesiones. Y segunda cuestión importante, están centrándose fundamentalmente en una cuestión que me parece muy interesante, que es una cierta diplomacia de marco cultural más que de producto cultural. Es decir, este es el caso, por ejemplo, de la idea de Creative Collective, del British Council, invitar a gestores culturales a Gran Bretaña para que aprendan el marco gestor que se utiliza en Gran Bretaña. Con lo cual, de alguna manera están formateando la mente de nuestros gestores culturales. Es decir, nosotros no hemos creado un corpus teórico ni práctico suficiente para hablar de nuestras propias industrias culturales. Cuidado que eso se llama colonización y tenemos que tener en cuenta que es muy importante que reivindiquemos nuestras propias características nacionales y regionales, porque somos una región que habla español, como decía Alejandra, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que crear nuestras propias estrategias y nuestras propias estructuras propias para generar un ámbito de economía creativa y de comprensión del fenómeno de la economía creativa, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí dejo esta presentación y les doy paso también para que comentemos estos puntos. Alejandra. Muchas gracias, Javier. Muy interesante y el marco que has dado y claro, ya veníamos un poco conversando desde antes de empezar esta charla entre nosotros sobre lo que era diplomacia cultural. Y le comentaba yo a Javier que la verdad es que era un término con el cual yo no estaba familiarizada directamente, sino más bien en forma lejana, pero por el cual de alguna manera siento que he trabajado gran parte de mi vida. Yo soy nacida en España, en Barcelona, después por razones familiares me vine a Chile, después volví a vivir a Europa, a Bélgica y luego a Barcelona de nuevo, donde entré a trabajar a la ópera en Barcelona y de ahí nace mi relación con el mundo lírico. Como pudo haber sido un museo. Yo no soy músico, yo vengo del campo de las humanidades y luego de la gestión cultural. Pero sí me daba cuenta en Europa, trabajando ya en el liceo, de la importancia de las redes, como era el caso de Ópera Europa. Nosotros al implementar Ópera Latinoamérica acá, tomamos como referente el trabajo de Ópera Europa y Ópera América. Entonces, luego en el proceso de adaptación de cómo iba a ser nuestro modelo, me fui dando cuenta que acá en Latinoamérica todos nuestros teatros, o la mayoría, pertenecían al órgano administrativo público, porque son teatros de Estado o teatros de municipio. Por lo tanto, también lo que tú comentas, Javier, nosotros de alguna manera nos acercamos a esa diplomacia estatal, cultural, sin ser un ente que soporta la burocracia del Estado ni tiene que pasar por ella. Por lo tanto, nos da una agilidad, una capacidad de conexión también a las bases, a la tierra,
que nos hace innovar de una manera mucho más rápida, probar, ensayar, cometer errores de una manera que quizás el Estado tampoco se lo puede permitir. Entonces, eso es sumamente interesante. Sí comentar respecto a cómo nosotros como gestores culturales o como red, también hemos hecho uso de esta misión que sabemos que de alguna manera la tenemos, que es de ser puentes, de llevar esta cultura y todo este contenido, que en el fondo muestra lo que son nuestros países hacia el exterior. Y también hemos defendido esos conceptos porque muchas de las subvenciones estatales que recibimos vienen sabiendo que nosotros somos agentes promotores de una imagen país. Por ejemplo, cito el caso del Teatro Colón de Buenos Aires o el Municipal de Santiago, que son marca de nuestras ciudades y de nuestros países en el exterior. El Bellas Artes de México también, Ciudad de México, son realmente marcas que muestran la capacidad productiva, la capacidad creativa de nuestros países y por lo tanto también son diplomáticos a nivel internacional. Y por último también comentar en estos marcos que tú bien citas en el caso de español y en el caso del British Council, ¿cuál es el rol como marco o como capacidad de ese marco creativo desde Latinoamérica? Y ahí te hago una reflexión de lo que nosotros, o yo soy bien crítica con el mundo lírico y de las artes clásicas en general, que tienden a tomar, por ejemplo, repertorio universal, repertorio europeo, repertorio americano, y qué pasa con nuestras propias historias. Y de alguna manera, ahora escribiendo un paper que me tocó investigar profundamente la historia de los teatros latinoamericanos, cuando uno va al origen de la ópera en los teatros decimonónicos y entiende por qué eran construidas estas casas de ópera, eran justamente para ser construidas con un ánimo civilizatorio de estas colonias barbáricas que eran las ciudades que se vinieron, los territorios que se vinieron a colonizar. Entonces, nosotros desde los teatros líricos tampoco hemos sido capaces de salir y valorar ese contenido latinoamericano y mostrar nuestras propias historias hacia afuera. Entonces ahí también hay una deuda que si nosotros viéramos lo potente que son esas historias, imagínate lo que es el boom latinoamericano, toda la literatura que hay latinoamericana, que fue admirada y que ha sido admirada en el mundo, y que nosotros también podríamos transformándola en composiciones, en óperas, en ballet, en nueva creación. Y por último, comentar cuál es el rol también de China como marco de diplomacia cultural. China acaba de fundar una red, un foro de Beijing de teatros, y hay teatros de todos los continentes del mundo. ¿Por qué no salió de esa red de Occidente? Yo me lo pregunto, ¿por qué no salió de alguno de nuestros países? Entonces, ¿qué rol va a jugar China en el seteo de este nuevo marco de diplomacia? Ahí también abre un interrogante que es interesante observar. Me gustaría saber el chino mandarín cómo anda en ese ranking de inteligencia artificial o cómo va a estar prontamente. Estos son mis comentarios respecto al marco. Luis, te dejo la palabra. Gracias, Alejandra. Bueno, la presentación muy clara. Creo que la cultura, mi concepto de la cultura es que pues, no son las artes ni las letras o las artes escénicas, sino más bien son parte de la cultura. Creo que la cultura tiene mucho que ver con una forma de ser, que es lo que te hace diferente de los demás, así es como surge. Y creo que te da una identidad. Creo que la cultura es una manera de ser, una forma de ser, que va desde lo que comes hasta el Dios en el que crees, o lo que hablas y cómo tratas a los demás. Creo, Javier, que la diplomacia cultural, siendo todos cultura, porque fíjate que con la cultura nos pasa un poco con el tráfico de los automóviles en la calle, ¿no? La gente dice que hay mucho tráfico como si el tráfico fuera una cosa externa y uno es parte del tráfico. Creo que con la cultura pasa igual. La gente ve la cultura como algo externo. Creo que ese es uno de los graves problemas de visibilizarla. Nos pasa con el diseño. El buen diseño es invisible, mientras que el mal diseño se hace famoso a una velocidad pavorosa. Y la cultura creo que pasa un poco así. Fíjate que la diplomacia cultural, hay una cosa que dice Luis Rodrigo, mi hijo, que también es arquitecto y que es gestor cultural. Dice que con la diplomacia cultural metes el pie en la puerta y luego ya te metes con todo lo demás. Y esa es la realidad. Creo que la diplomacia cultural tiene una cosa maravillosa, es que no hacemos cosas rasposas, por decirle de alguna forma,
creo que todo lo que hacemos es positivo, brilla, es muy bonito. Verdaderamente es la diplomacia suave. Creo que tampoco la diplomacia está ya en el nivel de los países. Lo que dice Javier es muy cierto. Creo que ya no son ni siquiera los estados, creo que ya son las ciudades las que tienen que hacer este trabajo. Y fíjate que de tu comentario, Alejandra, con respecto a China, es un pequeño paréntesis con respecto a lo que comentaste. Fíjate que yo cuando estaba en esto de impulsar a Puebla como ciudad del diseño, me llamó mucho la atención que ya China tenía 3 ciudades del diseño de UNESCO, o sea, en el momento que entró Puebla entró una, ya tenía una cuarta que es Wuhan, que por cierto es muy amiga que se hizo famosa por todas las razones equivocadas, pero es ciudad del diseño de UNESCO. Yo creo que se dieron cuenta que no podían fabricar y maquilar cosas para los demás, que el valor agregado estaba en lo creativo y que el valor estaba en la creación y en el diseño. Entonces, creo que este es un gran impulso que lo está haciendo China. En muy poco tiempo lo está comprobando y es increíble la velocidad a la que se están creando las cosas en ese lugar. Entonces, creo que ese es el camino. Ya lo están haciendo. Creo que va a haber las máquinas de un idioma que entiendan y todas las demás máquinas que entiendan mandarín, porque son ellos las que las están utilizando. Entonces, creo que eso es muy interesante. Creo que la diplomacia cultural está en todos lados. Les voy a decir también algo personal. La primera vez que me tocó ir a mí a una reunión de las ciudades creativas del diseño, que están las ligas mayores del diseño en el mundo, Helsinki, Berlín, Budapest, Bilbao, está Buenos Aires, está Montreal, está San Etienne en Francia, o sea, verdaderamente las ligas mayores. Yo llevaba muchas hojas para escribir, porque sentí que iba a escribir y escribir todo lo que iban a decir en la reunión. Bueno, aparte de que aprendí muchas cosas, me di cuenta que también cuando yo hablaba los demás escribían. Creo que como latinoamericanos sobre todo y otras regiones del mundo, nos subestimamos en la capacidad de aportar. Y creo que la diplomacia cultural es para eso, para tú poder aportar, que te aporten de regreso y sobre todo poder llevar lo global a la aplicación en lo local. Entonces creo que básicamente la diplomacia cultural para mí es eso. Y global. Exacto. Totalmente cierto. Vamos a pasar al segundo bloque, en el que vamos a compartir presentación. Vale. ¿Ahora se ve? Sí. Vale, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a entrar en el segundo bloque y me gustaría abordar con ustedes el tema de la digitalización de las industrias culturales. Porque creo que de algún modo, bueno, pues ha habido un efecto cisne negro con el tema de la pandemia, pero veníamos desde luego arrastrando la necesidad de, en todas las industrias de la digitalización, pero ahora resulta que, bueno, pues nos cayó esto encima y como dice este comentarista, hemos pasado del 2020 al 2030 en un fin de semana. Me parece que se ha implosionado de manera, nos ha explotado en la cara la digitalización y, lógicamente, es una cuestión que tenemos que abordar en todas las industrias y particularmente en las industrias culturales porque, de algún modo, estamos creando una cultura digital. Queramos o no, hemos creado una cultura digital que yo creo que es la fusión de la tecnología y la cultura analógica, pero tiene unas características muy diferentes. Al abordar, lo comentábamos antes, al abordar este seminario o esta intervención, yo les comentaba que quería alejar totalmente la idea de un patrón analógico y transformarlo en un producto grabado. Creo que tiene otra dimensión lo digital y hay que hacerlo, es decir, el planteamiento de generación de conocimiento en digital es totalmente diferente. Cuestión muy importante también es hablar de esto, al fin y al cabo, la digitalización, si es para todos o no. Es decir, ¿la digitalización es una digitalización democrática o no lo es? Pues muy probablemente en este momento no lo es. Y no lo es por 2 razones. Yo creo que no lo es por acceso y tampoco lo es por conocimiento. Es decir, el conocimiento en tecnología es un conocimiento que en este momento está reservado a una determinada clase social que se puede permitir la conexión, la formación
y la tecnología suficiente para trabajar desde la nube. Y trabajar desde la nube implica también la posibilidad de trasladarse a cualquier punto del planeta para convertirse en nómada digital. Yo creo que ha nacido una nueva clase social, que es la clase del trabajador de plataforma que trabaja y vive en la nube. Bueno, lo de vivir en la nube también es en cierto modo una afirmación, pero que está, bueno, de alguna manera está cambiando el panorama. Una segunda cuestión que me gustaría destacar en esto del análisis de la digitalización es que, de alguna manera, hemos pasado a que el arte y la filosofía se incorporen por necesidad a la idea de la sociedad del futuro, por muchas razones, ¿no? Yo creo que una fundamentalmente tiene que ver con que hemos creado un cierto endiosamiento de la tecnología. Hemos creado un nuevo dios, que es el dios tecnológico, al cual todos debemos rendirnos. Pero tenemos que tener en cuenta que la tecnología, con muchas ventajas, tiene muchísimas ventajas, esa tecnología que hasta ahora se llamaba nueva tecnología o tecnologías de la información y comunicación, pero ya vamos a hablar de tecnologías secas, no es neutra, es una tecnología que lógicamente responde a configuraciones de algoritmos que tienen sesgos y que muy probablemente discriminan cosas y discriminan personas. Por lo tanto, yo creo que hay que contrarrestar el efecto negativo de esos sesgos y de esa tecnología que no es neutra a través de el uso del arte y la filosofía para crear sociedades muchísimo más inclusivas y muchísimo más progresistas y humanas. Creo que es una cuestión bastante importante en este momento. Lo decía Nicolás Negroponte del MIT, decía que una de las profesiones del futuro con más posibilidades de realización será la de filósofo tecnológico, lógicamente. Es decir, considerar las cuestiones éticas referentes a la tecnología. Cuestión importante también es hablar de qué ha sucedido en este tiempo también. Es el tiempo en el que vivimos, se ha disparado el consumo digital de una manera brutal y estamos viviendo, esta es una infografía de Digital Capitalism, en el que habla de cómo se ha disparado durante la pandemia el uso y el consumo de información digital. Eso ha supuesto, de alguna manera, implosionar todo el sector creativo, porque, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Es decir, hemos estado mucho más pendientes del streaming, de la información a través de podcast, de leer libros que están online, de muchísimos, de la música en streaming también. Es decir, el consumo digital se ha disparado y esto ha generado también un aumento del tamaño de todas las industrias creativas y digitales y digitalizables. Que, por ejemplo, yo no sé qué pasará, por ejemplo, en las artes escénicas, pero me imagino que, Alejandra, ustedes tendrán previsto de alguna manera una fórmula para ir acompasando esa digitalización de artes que en principio no son digitalizables en el sentido convencional de lo que estamos entendiendo. Probablemente ustedes estén explorando esta nueva realidad. También me parece importante... La cuestión de la interactividad, es decir, el paso de la cultura analógica a la cultura digital. Es decir, la cultura analógica construida con un artefacto del Renacimiento, que es el libro, que tiene, pues, ha llegado hasta nuestros días, pero que en este momento no está, nuestra cultura digital de alguna manera está desconectada de ese perfil físico y que de alguna manera está reclamando nuevos espacios de conexión, es decir, espacios de conexión que tienen que ver con personalización, con comunidad, con transmisión inmediata de conocimiento, con nuevos modelos de negocio digital. Y también me parece importante comentar, por ejemplo, la existencia de nuevos modelos de negocio que afectan fundamentalmente a las industrias culturales,
esto es un artículo del País de hace unos días, en el que hablaba, por ejemplo, del modelo de suscripción. El modelo de suscripción como un modelo en el que las personas estamos pagando por disfrutar con una especie de tarifa plana de contenidos culturales o de contenidos de conocimiento. Es decir, eso ha hecho también que nos replanteemos desde las industrias culturales el tema de la entrada, ¿no? Es decir, el acceso. Quizá debamos replantearnos si es bueno que sigamos con el mismo esquema o no. Otra cuestión importante es la vida virtual. Es decir, cuando hablamos también de que probablemente la generación Z y la generación millennial está creando comunidades extendidas a través de vidas virtuales o de componentes virtuales. En este momento los adolescentes están funcionando a través de videojuegos en línea, con equipos en línea, y hay una cierta socialización a través de una vida virtual. Eso también tenemos que incorporarlo a las industrias creativas y culturales. Y finalmente también me gustaría comentar, por ejemplo, la llegada de conexiones que en este momento no teníamos, es decir, nuevas posibilidades de creación. Por un lado, la inteligencia artificial y la tecnología nos están catapultando hacia nuevos horizontes de creación que hasta ahora eran desconocidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jonas Lund, que es un artista que a través de blockchain y a través de criptomonedas compone su obra, es decir, la criptomoneda es un valor que le otorga a los compradores de esa criptomoneda para que finalmente él componga un tipo de obra u otra, es decir, que está interconectando comunidad, criptomoneda, tecnología y arte. También podríamos hablar del proyecto, por ejemplo, Magenta, el proyecto de Google, que es utilizando inteligencia artificial, está ayudando a los creadores a redimensionar el efecto de sus creaciones. Y pues hace poco en Creavinas, por ejemplo, también nos hicimos eco del Museo en la Nube, que acaba de presentarse en Buenos Aires, que es un museo geolocalizado y que introduce unas 50 obras de arte cinético argentino en un espacio acotado en el campo, en la conurbación de Buenos Aires, pero que tiene todo el aspecto o toda la formulación de lo que es un museo convencional, pero lógicamente se visita a través de tecnología y de aplicaciones. Todo esto está suponiendo un cambio respecto a cómo estamos percibiendo las industrias creativas y a lo que se nos va a reclamar en el futuro. Les voy a dejar la palabra, Alejandra, en primer lugar. Bueno, te dejo la posibilidad de que nos interlocutemos con estas cuestiones. Sí, bueno, es como un balde de agua, así como tirarse a una piscina de información. Todo lo que comentaste, Xavier, es impresionante. A modo de anécdota, celebramos Halloween el fin de semana. Adivinen de qué se disfrazó mi hijo de 10 años. De Amazon Prime. Uh-huh. Con eso te digo el valor de la tecnología para estos niños que vienen, que va a ser de locos. Mira, me anoté varias cosas a comentarte en forma dispersa, porque yo creo que es interesante también conversar, más que dar una reflexión así larga. Nosotros hicimos un webinar donde tuvimos al director de estudio hace un par de meses, al director de estudio del Ministerio de Cultura francés. El Ministerio de Cultura francés llevan 30 años haciendo un estudio de panel, siguiendo a generaciones francesas en el ámbito del consumo digital. Y uno de los grandes hallazgos que encontraron en este lanzamiento que hicieron ahora hace unos meses era que era la nueva generación, tanto los millennials como los centennials, a diferencia de los baby boomers, que eran generaciones que visitan los espacios patrimoniales, era que estas nuevas generaciones consumen mucha cultura, mucha música, sobre todo mucho video por todos estos sistemas de streaming, pero no visitan los centros patrimoniales. No tiene ese nexo. Entonces, yo creo que ahí hay un gap generacional tremendo, que es realmente una forma de consumir al cual nosotros, como gestores que venimos con estrategias anteriores de mediación cultural, todavía no estamos ni de cerca a llegar a establecer esas estrategias, porque van a ser ellos, una vez quizás en el campo laboral, que puedan hacer estrategias para ellos mismos. O sea, yo creo, digamos, estamos a todavía años luz. Mira, yo creo, Xavi, un poco viendo a grandes rasgos las láminas que pones,
que yo creo que acá lo que tenemos que llegar es a establecer modelos híbridos entre lo análogo y lo digital. Me gusta mucho el concepto de humanidades digitales. Aquí hay un peligro grande, que es la inteligencia artificial, los algoritmos de recomendación, en que van a caer finalmente a quién te recomienda lo que quieres ver. El sistema de suscripción, el sistema de plataforma es lo que está empezando a reinar en la industria. Tú me preguntabas cómo estamos reaccionando los teatros. Los teatros están grabando su espectáculo, están armando sus propias plataformas. Por lo tanto, va a haber ahora una cantidad de plataformas al cual tú como suscriptor no te vas a suscribir a todas. Por lo tanto, finalmente van a terminar ganando las plataformas que mejor marketing digital o mejor advertising puedan llegar a pagar. Y eso es una realidad que va a haber que asumir. Y luego va a estar la pelea de los algoritmos de recomendación. ¿Quién va a decidir lo que ves o lo que te interesa? ¿El señor Facebook, el señor Instagram o Google? ¿O van a ser los propios centros culturales? Entonces, esas son dinámicas a las cuales nos estamos enfrentando. Nosotros ahora en Chile logramos juntar un grupo grande de teatro, 11 instituciones, y vamos a hacer el primer estudio de audiencias digitales con uso de inteligencia artificial. Y justamente vamos a hacer este estudio para saber cómo se están comportando estas audiencias digitales, cómo ellos se enfrentan a este consumo digital y cuánto están dispuestos a pagar y en qué periodicidad. Porque ir al teatro a ver un espectáculo como de la forma en que estábamos acostumbrados no es lo mismo que verlo en tu cama o en tu computador. No vas a pagar los mismos precios, quizás no lo vas a ver al mismo tiempo, vas a consumir espectáculos más cortos, etc. Entonces, eso para nosotros va a ser interesante, lo estamos haciendo con un fondo chileno, vamos a tener resultados seguramente en un par de meses más, o en un mes más, porque esto además como es con uso de inteligencia artificial es mucho más rápido. Vamos a hacer el estudio tanto en Chile como en Ciudad de México, en Bogotá y en Buenos Aires, vamos a estudiar estas audiencias. Y la idea es eso, un poco subirse al carro y empezar a entender este consumidor digital, este nativo digital que es totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, al público que estábamos acostumbrados a tener. Pero respondiendo a la pregunta, vamos a hacer, se están grabando las programaciones, se están haciendo plataformas, y acá el desafío es monetizar, porque estas plataformas tienen que cobrar entrada, hay que salirse de la gratuidad y salirse de la vanidad de los números. O sea, es mejor tener menos clics, menos views, pero que sea gente que está dispuesta a pagar, y empezar también a trabajar esas estrategias. Luis, te dejo la palabra para que comentes y de ahí yo también voy tirando más ideas, pero para que lo hagamos conversado. Bueno, regresando unos segundos a la diplomacia cultural, no, creo que ni siquiera se tiene que hacer entre ciudades. Lo hace cada vez que tú platicas con una autoridad en tu ciudad o con gente de otra ciudad en tu propio país o en tu propio estado. Y fíjate que, mira, yo creo que algo que sucede ahorita es que esta pandemia es un gran ecualizador. Creo que sí nos brincó, efectivamente, como dices, esta persona 10 años en un fin de semana. Da la impresión que el mundo está parado, pero creo que va infinitamente más rápido que nunca. Y fíjate que yo la ventaja que le veo en esto a las industrias creativas, que es lo que yo he notado durante estos meses, pues es que en realidad representan, en mi muy personal opinión, la síntesis de la actuación y la articulación de las ciencias, el arte, la cultura y la tecnología. Creo que se puede lograr un balance entre tecnología de punta con calidez humana. Yo creo que esa puede ser la diferencia de la industria creativa contra lo demás. Yo creo que ahora sí que todo se puede hacer con orden y con medida. Creo que no hay que abusar de las cosas. Por ejemplo, creo que hay que tomar armas maravillosas y herramientas maravillosas como puede ser la inteligencia artificial. Fíjate, en el caso de los teatros, y aquí yo lo platiqué con los dueños de la cadena de cines más grande de México, que es una de las más grandes del mundo, que yo pensaba que era una tontería quitar butacas, viniendo inteligencia artificial. Yo digo que como van entrando, si la gente dice que es una familia y son 4, o son 2 o es 1, esta inteligencia artificial los puede acomodar en la sala para que haya una distancia adecuada. Otra cosa de la inteligencia, yo creo que, y de todas estas maravillosas tecnologías, es que en lugar de volverse, que suena horrible, una institución que llena butacas, te permite ya llegar a un grado de especialización que puede aportar a lo híbrido. Si llega Javier, hace su reservación y en ese momento saben
cuántos cacahuates le gustan y cómo va a tomar su bebida y en qué butaca se va a sentar, estamos haciendo cómplices más que clientes que van a acabar yendo presencialmente a las cosas. Creo que tenemos que enseñarle a estas nuevas generaciones que no se pierda la maravilla de lo presencial, pero también aprovechar la locura que es a nivel de difusión. Y yo no puedo creer, nosotros en las ciudades del aprendizaje, que les comento en un momento brevemente, ayudamos a la Ciudad de México, que es verdaderamente monstruosa, o sea, todo ahí es como gigantesco, a hacer un seminario con las ciudades del aprendizaje mexicanas y la UNESCO. Y hubo 35,000 gentes simultáneas en el Facebook Live. Esas son cosas que antes no sucedían jamás y que creo que las tenemos que aprovechar a nuestro favor. Sí. Yo estoy de acuerdo con el blockchain. El blockchain, yo soy soy un adoptador temprano de todas las tecnologías. En 1984 tuve mi primera Mac. Mis hijos decían que era el único papá en el mundo al que lo felicitaban en Facebook, porque en cuanto se pudo en México entré. Entonces creo que soy un convencido de todas estas tecnologías, pero siempre dándole el toque para que se pueda entender que es exclusivamente una herramienta. Yo creo que no podemos perder este toque humano y creo que todas estas, la cultura, el arte y todo, siempre estarán muy cerca del humano por más que las quisiéramos digitalizar. Esa es mi opinión en ese sentido. Y creo que otra, pues es una maravilla en cuanto a las redes. Es increíble lo que ya nos acerca esto a las redes. Fíjense que tengo un chat maravilloso, ya son 30 y tantas ciudades de diseño en el mundo, en todos los continentes, y es increíble que estemos tan lejos de un WhatsApp en el que pues felicitas a alguien a las 7 de la mañana un día y siguen felicitándolo a las 7 de la mañana del siguiente día por los horarios, y que estés tan cerca como eso para poder compartir cualquier cantidad de cosas, datos, cosas maravillosas. Entonces creo que esto de la digitalización ahorita creo que hizo notar diferencias, pero creo que muy pronto va a ser también un gran ecualizador. Creo que nos está poniendo a todos básicamente en un nivel muy parecido para tener acceso a las cosas. Muchas gracias. Para acabar este conversatorio, me gustaría terminar con un tercer bloque, un tercer tema que me parece muy importante, sobre todo en el caso de Luis, que es un líder de una ciudad creativa. Y bueno, pues quiero hacer unos comentarios, unas aportaciones que me gustaría que después de alguna manera conversáramos sobre ellas un poco con el guión que estamos empleando hasta ahora. ¿Se ve ya? Sí. Vale. Bueno, vamos a hablar de ciudades creativas. Me gustaría comentar algunas cuestiones. Yo creo que la base de lo que es una ciudad creativa es la idea de una ciudad seductora. Es decir, una ciudad que es atractiva para la innovación y para la retención del talento. Yo creo que, de alguna manera, la ciudad tiene que reivindicarse como un atractor, como una fuerza centrípeta del conocimiento y de la innovación. Y eso es el que yo digo que es la base un poco de la idea de la ciudad creativa. Y aquí yo creo que hay una cuestión importante, es decir, la ciudad creativa, y yo no sé si tú, supongo que convendrás conmigo, Luis, cuando después lo conversemos, es un proceso y no es un galardón. Es decir, hay muchas ciudades que están obsesionadas con ser declaradas ciudades creativas de la UNESCO. Aquí en España hay una carrera brutal en este momento por llegar a la meta de que la UNESCO a uno le conceda, antes era ciudad patrimonio de la humanidad y ahora es ciudad creativa, el galardón ambicionado por todos los alcaldes de todas las localidades. En este momento es un poco... Y yo creo que es un error de base porque la idea de ciudad creativa tiene que ver con un proceso de ciudad creativa, la construcción de una ciudad que tiene una proactividad democrática. Es decir, sin escucha al ciudadano no hay creatividad, no hay innovación y, por lo tanto, sin cultura de base, sin potenciación de la cultura de base, sin fomento de la innovación en la escuela, sin un design thinking urbano y sin una conexión neuronal de la ciudad con el resto de ciudades en el mundo, no podemos estar hablando de ciudades creativas. Me parece también importante hablar de
el efecto que tiene la ciudad creativa respecto al concepto de polinización cruzada. Es decir, la ciudad creativa lo que produce fundamentalmente es un efecto centrífugo, denominado por los técnicos como efecto spillover, es decir, la innovación se derrama en otros sectores, en toda una región, y por otro lado también se genera un efecto centrípeto porque se van creando en las ciudades creativas, sobre todo, intercambios creativos interesantes desde el ámbito de vista de los distritos creativos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, pongo un ejemplo aquí de un hotel en México que quiere ser un poco, está en Tulum, quiere ser un poco, tiene un poco la idea de crearse una especie de hub creativo y combinar diferentes artes y aportaciones de diferentes lenguajes para al final generar turismo, economía, un poco esa ambición que tienen los distritos creativos, ¿no? Por otro lado, también hay que hablar de un concepto que a mí me parece muy importante. Hemos plagado el planeta de stupid smart cities, de ciudades inteligentes pero estúpidas. Es decir, hemos adorado como siempre la tecnología, la estamos entronizando y nos hemos olvidado de cosas básicas como bueno, que los ancianos no tienen que ir agarrados a las paredes para que no se los lleve un patinete y que los niños puedan andar a su velocidad de pasitos sin que les arrolle un adulto mirando el móvil. Es decir, no estamos creando ciudades amables, ciudades habitables, ciudades atentas. Entonces yo creo que la ciudad creativa parte no de un gran despliegue tecnológico, sino que parte más bien de, sobre todo, una escala humana, ¿no? Es decir, la visión desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo humano. Otra cuestión importante que me gustaría hablar es la idea de que, bueno, ¿qué es lo que hizo grande la ciudad? Pues la ciudad sobre todo es intercambio, ¿no? Entonces, de algún modo, yo no sé si estamos en este momento viviendo una crisis de las ciudades. Yo creo que sí. Vivimos una redimensión de las ciudades, un reset de las ciudades. Se está hablando de ciudades estructuradas en torno a manzanas, ¿no? Pero de algún modo también el efecto COVID y el efecto nómada digital también está despoblando las ciudades. Y está generando un efecto también de gente que se aparta de las ciudades, que se va del centro de Londres, de Madrid, de Santiago, de México, para ir a vivir conectados digitalmente y seguir trabajando desde la nube, pero en el campo. Yo no sé si estamos viendo una crisis de la ciudad también como concepto en general. Y finalmente, me gustaría introducir otro concepto, y es el concepto de los derechos digitales, es decir, la idea de ciudadano digital. Es decir, el acceso a la tecnología en este momento está convirtiéndose en algo básico, pero también la regulación de nuestra intimidad, la regulación de la información veraz, la existencia de un patrimonio colectivo digital es importante para comprender que vamos a convertirnos en civis digitales, es decir, ciudadanos digitales. Por lo tanto, la ciudad tiene que también reivindicarse desde el punto de vista de ciudad digital. Dejo la palabra a Luis en primer lugar por cuestiones obvias y después Alejandra, por favor. Coincido totalmente. Una ciudad creativa, hay veces que se vuelve un diploma colgado en un ayuntamiento. Creo que ahí lo que se está en cierta forma haciendo notar no es una trayectoria, sino el potencial que puede tener una ciudad o una región en el sentido creativo, y como decíamos, es visibilizarlo. Creo que es empezar a hablar del asunto. Para mí, mi mayor objetivo o satisfacción en más que una ciudad creativa sería tener una ciudad de creativos. Creo que el hacerlo visible, lo que yo he visto es que de repente cuando empiezas a hablar de las cosas, empiezan a salir de sus madrigueritas un montón de creativos maravillosos que normalmente no tienen voz y que nadie los escucha ni saben dónde están. Y otra cosa es la gente empieza a comprender un poco de qué se trata este asunto. Ahí entra la diplomacia cultural, porque con este asunto de que nadie es profeta en su tierra, lo que tú haces fuera tiene una repercusión local. Curiosamente, haces mucho local, la gente habla poco de eso, pero la repercusión viene como de fuera hacia adentro. Es cuando empiezan a notar que somos como diferentes y somos otro tipo de cosas. El sector creativo
en algo que tocas que es muy, muy pertinente, Javier, es que ahorita nos llegó la digitalización a las ciudades creativas y a los creativos en general, sobre todo en muchas regiones del mundo como la nuestra, con una gran informalidad. El sector creativo es espectacularmente informal. Estamos hablando no solo a nivel fiscal, sino a nivel de derecho de autor, ¿no? Que es donde se basa toda esta industria y toda esta economía. La gente no está registrando su propiedad. Con la digitalización, esto se vino en cantidades verdaderamente industriales. ¿A qué velocidad se va a poder registrar si los sistemas en los países no están listos para esto, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Otra cosa es que estoy convencido que la ciudad creativa tiene que ser 100% transversal. La creatividad es totalmente transversal. Aquí nosotros lo juntamos con el aprendizaje, con otra red de UNESCO que te sirve para impulsar este tipo de cosas, que es la del aprendizaje basada en el aprendizaje no formal, que está totalmente ligada con la creativa. Creo que el mayor obstáculo al que nos enfrentamos es que la gente no le entiende muy bien, hay que hablar mucho de eso. Creo que también las autoridades en general tienen, ¿cómo se llama? Creo que TDA, el trastorno de déficit de atención. Entonces, hay en uno, y creo que hay con TDA con H, ¿verdad? Con hiperactividad. Creo que aquí la hiperactividad no aplica, pero el déficit de atención sí. Y eso genera una intermitencia terrible en este tipo de designaciones. De repente están, de repente no están. Entonces, toca a nosotros como sociedad impulsarlo, con ellos, sin ellos, un poco a pesar de ellos a veces, pero creo que tenemos que impulsarlo y es en nosotros donde está. Hay que saber contar, es un problema de contar el cuento y de contar con números. Porque esa es la única forma de convencer. En Puebla, según el INEGI, que tú conoces muy bien, que es la que cuenta las cosas a nivel gubernamental, la industria creativa en Puebla es el 7.3 del PIB estatal. Si tú metes el turismo cultural es otro 8.5 y eso hace que las demás industrias empiecen a ver más chiquitas y la gente se empiece a dar cuenta. Entonces, creo que es importante contar esta historia, meter a la audiencia para que participe y contribuya a la historia y tratar de construir complicidades. Creo que la clave está en eso. Muchas gracias. Alejandra. Sí, bueno, sé que ya estamos con el tiempo justo, hacer un par de comentarios. Dos comentarios por lo general. Creo que es interesante el tránsito de la gran ciudad, la gran ciudad cosmopolita, a la ciudad más pequeña, que la vida de barrio, gracias a Internet. De hecho, aquí en Chile tenemos un caso que es la ciudad de Frutillar, donde se construyó un teatro que es miembro de la red nuestra, que es el Teatro del Lago. El teatro tiene 10 años, Frutillar ahora es ciudad creativa, y ahora producto de la pandemia, en Frutillar ya no quedan terrenos por venderse, digamos. O sea, es una ciudad a la orilla del lago, donde mucha gente de Santiago se ha ido para allá. Justamente es una ciudad que lograron, a escala humana, tener calidad de vida. Hoy en día, gracias a Internet, la gente puede trabajar desde allá. Y con un gran teatro han podido también fomentar todo lo que es el trabajo en las escuelas del aprendizaje de educación artística, tienen escuelas de ballet, de músicos, etc. Y han hecho un trabajo espectacular en esos rubros, digamos, llevan muchos años. Y bueno, comentar también que me preocupa mucho el sentido de barrio dentro de las grandes ciudades. Yo creo que acá en Latinoamérica se han construido cientos de teatros, hay cientos de teatros, tú Luis como arquitecto además lo tienes que saber, abandonados. Son teatros pequeños, teatros chiquititos, pero los cuales se pueden reutilizar para volver y revivir los barrios. El trabajo de los teatros, yo siempre lo digo, no está solo a nivel de rockstars, de las grandes sopranos, también está a nivel de comunidades. Y yo creo que ahí los teatros estos de barrio tienen mucho que hacer justamente con el barrio, con el colegio que le queda al lado, con los que viven cerca de ese teatro para poder ir y disfrutar en las tardes una velada musical o un concierto. Entonces, el concepto del barrio dentro de la ciudad y esta escala humana, creo que es algo que tenemos que mirar en detalle y volver y pensar en los teatros como herramientas de reconstrucción de estas ciudades y de esta calidad y este tejido social,
que por la vida contemporánea lo hemos perdido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Ya tenemos que concluir, lógicamente, por razones de tiempo. Estaríamos probablemente mucho tiempo más hablando de temas tan interesantes. Y bueno, pues agradecer a la Cátedra de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández esta invitación por mi parte y despedirme de ustedes y también agradecerles su presencia y bueno, espero que hayan disfrutado la coordinación que me ha tocado ejercer. Así que excelente coordinación. A todos. Muchas gracias. Gracias por la coordinación. Excelente, excelente. Gracias. Estuvo buenísimo.